¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Puede ser que mi conexión esté un poco inestable, así que me avisan si estoy entrecortado. Se lo escucho bien, profe. De acuerdo. Ok, entonces nos habíamos quedado, quería terminar ahora eh, este capítulo sobre poskeynesianismo y escuelas afines y voy a hablarles un poco de estructuralismo latinoamericano también. Entonces, ayer... Estoy solamente con una pantalla, entonces un poco más difícil de... Ayer bueno, hablaba un poco de este proceso llamado histéresis, que es un concepto prestado de la física y con esta idea de que no es cierto que la situación económica, una vez que pasa la crisis, vuelva a ser exactamente la misma que antes de la crisis, ¿no? Que básicamente la crisis dejaría secuelas permanentes, ¿no? Entonces, esta idea de que hay una degradación permanente de los contactos sociales, las habilidades cognitivas, los talentos, la adaptación a la tecnología que emerge cuando pasamos la crisis. Entonces, eso genera que haya un desajuste entre los talentos que existían antes de la crisis y los talentos disponibles después de la crisis, y entonces que los efectos de una crisis pueden ser permanentes, argumento por el cual los neokeynesianos estarían a favor, perdón, los post-keynesianos estarían a favor de una intervención fuerte del Estado para salir lo más rápidamente posible de la crisis. Entonces ahí es en oposición total a la escuela austríaca, que piensa que hay un efecto eh, purificador o un efecto purgante de las crisis, que las crisis son necesarias para que desaparezcan las malas inversiones y solamente los mejores emprendimientos sobrevivan y puedan emergir, se puedan reasignar los recursos de malos emprendimientos a buenos emprendimientos versus la visión post-keynesiana, perdón, estoy con el tema neo-keynesiano, post-keynesiano, que hace más bien que no importa tanto la calidad de estas empresas, ¿no? Sino que lo que importa es recuperarse lo más rápidamente posible. ¿Sí? ¿Ese concepto estaba claro? Sí, profe, todo claro. ¿El concepto de estasis? Sí, sí se Muy entiende, bien. profe. Entonces, ok. Entonces, hay un último elemento propiamente de la escuela post-keynesiana que se le atribuye a Hyman Minsky, de quien estaba la fotito hace un rato. Y Hyman Minsky, dentro de la escuela post-keynesiana, se enfoca en particular en crisis financieras. Quiere explicar crisis financieras y para él, las crisis financieras tienen una raíz profundamente psicológica, ¿no? Están basadas muy fuertemente en el comportamiento humano. Entonces, no piensa como la escuela de Chicago, la escuela más clásica, que las crisis tienen orígenes, o que la mayoría de las crisis, sobre todo las crisis financieras, tienen orígenes reales, sino que son más bien fenómenos guiados por el comportamiento humano, ¿no? Y que básicamente dice hay diferentes fases en el ciclo financiero. Existiría un ciclo financiero que luego se transmite a la esfera real, se transmite a la esfera económica real, en donde cuando las cosas están tranquilas, las cosas están bien, las cosas están en estabilidad, ha habido una regulación que ha sido útil, bien decidida, coordinada con los sectores financieros, qué sé yo. Esos periodos de estabilidad hacen que inicialmente se calme la situación, se hagan inversiones razonables, bien medidas, buenas evaluaciones de riesgo, qué sé yo, y que luego, una vez que las ganancias normales y esperables están siendo realizadas en el mercado financiero,
esta tranquilidad, esta confianza, esta disminución del riesgo induce a que los operadores financieros empiecen poco a poco a tomar cada vez más riesgos, ¿no? Dado que las cosas están tranquilas, puedo hacer apuestas un poquito más arriesgadas. Mira, este emprendimiento nuevo es un poco incierta la tecnología o si va a tener rendimientos a futuro, pero invertiré nomás ahí porque parece que está nomás interesante. Quizás puedo prestar un poquito más de plata a estos clientes que son un poco más riesgosos. De todas maneras, todo el resto está estable. Entonces, haré nuevos productos financieros que son ligeramente más riesgosos a clientes que son o que tienen un poco menos de capacidad de pagar, pero todo el resto está seguro y está bien regulado, entonces no tengo por qué preocuparme. Pero ven obviamente cómo esa lógica empieza a degenerar rápidamente, porque cada vez más me confío, más pienso que las cosas están estables, entonces más riesgos empiezo a tomar. Y como estos movimientos son colectivos, son movimientos de masa, empiezan a emerger los espíritus animales de Keynes, nos animamos a apuestas cada vez más riesgosas, estructuramos productos financieros cada vez más riesgosos, más difíciles de entender, somos menos prudentes porque nos hemos confiado en el sistema y entonces la fase de tranquilidad la que engendra la fase de caos. ¿Sí? Entonces, desde esta visión de Minsky es eso, ¿no? Porque hay un periodo de tranquilidad que genera confianza, ¿no? El auge, o ni siquiera el auge, pero la estabilidad es la que engendra la falta de estabilidad a futuro, ¿sí? Eh, entonces, básicamente es que a la larga, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Primero voy a prestar a gente que pienso que tiene buenas garantías, que va a poder pagar, que su proyecto es confiable, su proyecto es seguro, entonces va a poder devolver el crédito, el principal y los intereses. Luego empiezo a tomar un poco más de riesgo y digo, bueno, al final, eh, con que me pague los intereses está bien, sobre todo si estoy buscando ganancias de corto plazo. Entonces, bueno, quizás no estoy 100% seguro de que aquí 30 años va a poder pagar todo el principal, pero no estoy pensando en 30 años, estoy pensando en las ganancias inmediatas. Entonces, veo que sí, efectivamente puede empezar a pagar, puede pagar por lo menos los intereses de este emprendimiento. Y ya una fase más arriesgada, ¿no? Es básicamente una fase tipo esquema Ponzi, ustedes deben haber escuchado de esto, ¿no? Donde básicamente los pagos están siendo financiados por otros créditos. Estoy pagando créditos con otros créditos, tengo una estructura piramidal donde básicamente la plata que yo estoy devolviendo es porque estoy sacando de otro crédito y esa persona está haciendo otro crédito. Los bancos mismos se están financiando entre ellos, se vuelve una burbuja y entonces ahí es un castillo de naipes que se está construyendo y, eh, y, y entonces llega un momento de realización, ¿no? De realización es Spanglish, un momento de descubrimiento, de darse cuenta de que esta construcción es extremadamente frágil. Es lo que se llama un momento Minsky, justamente en honor a Hyman Minsky, en donde todas las instituciones se dan cuenta de que todos estos productos financieros y toda esta deuda que se ha acumulado está construida básicamente sobre una ficción, ¿no? Y es básicamente una de las explicaciones de la crisis del 2008. Fundamentalmente, no había un problema en la economía, es decir, el 2008 no había una crisis petrolera, no había una crisis de la productividad, tampoco es que había particularmente problemas que sean climáticos, sino que había básicamente un sistema que se había confiado demasiado en sí mismo, un sistema que además, ya lo he mencionado antes, pero que a los bancos se les ha dicho, mira, si es que hay dificultades económicas, el Estado te va a venir a salvar. Entonces, esa especie de seguro, esa confianza ha hecho que los bancos tomen más y más riesgos. Y además, lo que creo que es sumamente importante, los modelos de inspiración de la Escuela de Chicago, los modelos dinámicos de equilibrio general estocástico, de los que ya les había mencionado y los que se utilizan ampliamente o se utilizaban ampliamente en macroeconomía, eran modelos
que tenían una consideración muy superficial del sector financiero, ¿no? La banca, ¿qué es? La banca es básicamente es un sistema de intermediación financiera, quiere decir que hay alguien que ahorra y hay alguien que usa ese ahorro para invertir, ¿no? Y básicamente los agentes están siendo hiperracionales, como en los buenos supuestos del modelo clásico. Yo, hiperracional, no le voy a prestar plata a alguien que pienso que no me la pueda devolver, ¿no? Yo anticipo perfectamente el futuro, yo tengo todas estas garantías y si estoy tomando riesgos, además, el Estado me va a asegurar. Pero eso es un problema de coordinación. Quizás a nivel individual, si un pequeño banco comercial lo hace, o incluso un gran banco, too big to fail, lo hace, dice, no importa ya, si hay default y si empiezo a tener problemas, igual a mí, administrador del banco, a mí CEO o CFO o lo que sea del banco, me van a pagar re bien. Lo peor que puede pasar es que me digan, te tienes que ir y me van a dar un paracaídas dorado. Eso es un buen bono de desempeño cuando me voy y encima me voy a trabajar probablemente a otro banco después, quizás hasta que me pague más. Entonces puedo tomar más riesgos y puedo tomar más riesgos sabiendo que el Estado va a estar ahí para apoyar. Pero como esto se vuelve sistémico, si bien son actitudes individuales, todo el mundo está haciendo lo mismo, todo el sistema empieza a degradarse, todos los fundamentos de ese sistema financiero estaban totalmente podridos desde la base. Y todos con esta idea de que como el Estado me va a salvar, puedo tomar más riesgos, hasta que era tan evidente, el momento Minsky era tal de darse cuenta que estaba tan, pero tan corroída toda la base de ese sistema financiero, que el Estado americano te dice, lo siento, no te puedo salvar esta vez, te podría salvar, pero va a ser un costo gigantesco para el contribuyente, y sobre todo que si te salvo ahora no vas a aprender nunca tu lección. Así que lo que voy a hacer es, voy a dejar que quiebre tu banco, ¿no? Y eso ha tenido consecuencias extremadamente fuertes en todo el sistema, que por otro lado eran probablemente inevitables. Si efectivamente lo iban a salvar, el problema iba a seguir creciendo, ¿no? Iba a seguir creciendo, iba a seguir creciendo. Así que esa crisis, o sea, las crisis son así, ¿no? Son crisis que van acumulándose, las tensiones se van acumulando en el tiempo hasta que llegan a un punto de quiebre y todo el sistema colapsa simultáneamente, ¿no? Y ahí la realización, el momento Minsky, cuando se cae el sistema, cuando te das cuenta que toda esta deuda, todos estos créditos estaban siendo basados en nada, estaban siendo refinanciados con otros créditos, en donde no sabemos exactamente qué había en el paquete financiero que utilizó para financiarme. Entonces, básicamente, un sistema extremadamente vulnerable. Y dentro del razonamiento de Minsky, y probablemente muy bien justificado, un sistema sumamente vulnerable. ¿Por qué? Porque ese sentimiento, falso sentimiento de confianza, es el que ha provocado que se tomen demasiados riesgos y probablemente es algo que estamos viviendo ahora también. ¿Sí? Es decir, ese sentimiento de ahora, esta nueva tecnología que es la inteligencia artificial, ya hemos aprendido las lecciones del 2008, hemos vivido el 2008 la crisis y la pandemia del 2020, sabemos que el Estado va a inyectar un montón de plata para recuperar la economía, etcétera, etcétera. Entonces, esa relativa estabilidad de la recuperación post pandemia, ¿no? Sí, la inflación está elevada, pero bueno, ya pasó la pandemia, ya hemos pasado esa etapa. Puede haber provocado que ahora hay esta nueva tecnología muy emocionante. ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer? ¿Para qué sirve? ¿Cómo va a evolucionar? Todavía no está bien definido, pero va a cambiar el mundo. ¿Y cómo va a cambiar el mundo? Como era el Internet a principios de los años 2000, como era el ferrocarril a principios del siglo XX, ¿no? Esta nueva tecnología va a cambiar el mundo, por ende, pucha, le meteremos no más plata a esto, es más, quizás me endeude para meter plata a esto, empiezo a construir este castillo de naipes y además hay gente que aprovecha el sistema, es decir, que aprovecha el sistema en si hago, si genero mucha emoción, ¿no? Si genero mucha emoción con este sector, la gente se va a animar, yo puedo atizar los espíritus animales, ¿no? ¿Cómo hago eso? Primero, los inversionistas, perdón, los de las empresas de inteligencia artificial que hacen todo lo posible por hacer creer que esto va a cambiar totalmente el mundo, ¿no? Una de las acciones de marketing que hacen para eso es, por ejemplo, una declaración donde todos firman en conjunto. Tenemos que ser prudentes con la inteligencia artificial porque pensamos que la inteligencia artificial puede erradicar a
nuestra especie. ¿Por qué diablos estás desarrollando una tecnología que puede erradicar a nuestra especie? ¿No? Por favor, no hagas eso. Probablemente la lógica es que quiero mostrarle al público que esto es tan, pero tan poderoso, que es tan increíble que realmente es una locura no desarrollar esta tecnología. ¿No? Se ponen en marcha fuerzas psicológicas, el fear of missing out, ¿no? El miedo de perder ese aire. Todo el mundo está haciendo plata con esta cosa, qué barbaridad, ¿cómo yo no lo voy a hacer? Entonces más gente se mete a la burbuja, ¿no? Y una cosa que es relativamente nueva, que es esta idea de que al final son tres, cuatro compañías los que hacen los microchips, los que hacen los centros de datos y los que desarrollan el software y que entre ellos se están financiando, entonces básicamente están reciclando el dinero dentro de estos. ¿No? Nvidia y esta empresa de microchips en Taiwán y qué sé yo, entonces se prestan plata, se financian, se adelantan cosas, etcétera, etcétera. Entonces eso hace que la inversión sea extremadamente grande, pero además en un círculo relativamente restringido, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, Sí, sí. profe. Sí. Ok, entonces, eso es para terminar un poquito con el post-keynesianismo stricto sensu, ¿no? Voy a volver a hablar un poco de ellos, quiero hacer un pequeño apartado con la escuela del estructuralismo latinoamericano, pero no son ideas que son totalmente disimilares, hay muchas cosas que están parecidas, y de todas maneras se van a mantener estas ideas como son ideas que hacen una crítica a la síntesis neoclásica, son ideas que hacen una crítica a la escuela de Chicago y en realidad son críticas a la ortodoxia. Y esas críticas a la ortodoxia cobran mucha fuerza con la crisis del 2008, ¿no? Entonces, históricamente hablando, en los años 80, al principio de los 90, hay, y ya lo hemos mencionado varias veces, este consenso de Washington, ¿no? El consenso de Washington, otra vez, es hay un paradigma dominante, hay la síntesis neoclásica con los agregados de la Escuela de Chicago, en donde claramente tenemos la comprobación, o por lo menos estamos todos de acuerdo, tenemos un consenso en un grupo pequeño, pero consenso al fin, un consenso de que efectivamente el libre mercado es la mejor solución, que la globalización es lo mejor que le puede haber pasado a la humanidad, que los mercados van a resolver la mayoría de los problemas y reducir la pobreza y generar prosperidad, que se tienen que privatizar las empresas estatales porque el Estado es ineficiente, que se tiene que reducir el déficit fiscal porque el déficit fiscal es el que genera las crisis económicas. Entonces, ese consenso de Washington se vuelve la corriente dominante intelectualmente, académicamente, culturalmente, institucionalmente, dentro de la banca, dentro de los gobiernos, dentro de los organismos multilaterales. Los primeros promulgadores del Consenso de Washington son dos organismos multilaterales, ya les he dicho, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿No? El primero, el Fondo Monetario Internacional, destinado a resolver crisis cambiarias y financieras. Básicamente, el Fondo Monetario Internacional está ahí para prestar dólares, ¿no? Entonces, para países que tienen crisis de divisas, como nosotros ahora, el Fondo Monetario Internacional va a prestarme divisas, va a prestarme dólares, quizás euros, pero sobre todo dólares, pero me va a decir, mira, te presto dólares. Pero hay una condición para que, bueno, hay varias condiciones, pero la condición general para que yo te preste dólares es que tienes que sanear tu economía, tienes que cortar tu déficit, tienes que y cortar tu déficit quiere decir muchas veces privatizar tus empresas públicas, tienes que cortar el gasto, tienes que establecer medidas de austeridad, etcétera, etcétera. Tienes que aplicar el consenso de Washington. Y el Banco Mundial, que inicialmente era el Banco para la Reconstrucción y el Desarrollo, que es un banco que se creó para proyectos de infraestructura en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, para reconstruir Europa destruida después de la Segunda Guerra Mundial,
Bueno, cuando Europa se recupera en los años 60, 70, el Banco para la Reconstrucción y el Desarrollo tiene una crisis existencial, porque dado que su propósito era reconstruir Europa y que Europa ya se había reconstruido, ya no tenían propósito de ser, entonces se convierten al Banco Mundial y este Banco Mundial ahora su propósito es hacer lo mismo que han hecho en Europa, pero con los países en vías de desarrollo. Y decir, mira, si hemos podido reconstruir Alemania después de que ha sido totalmente destruida, entonces, ¿por qué no podríamos hacer lo mismo con América Latina, con el África y con el Asia? Y lo que vamos a hacer, poniéndonos de acuerdo con nuestros amiguitos del Fondo Monetario Internacional, es hacer lo mismo, es decirle a los países en vías de desarrollo, te voy a prestar plata para que desarrolles tu infraestructura, tus carreteras, tus puentes, etcétera, pero la condición otra vez es que apliques las políticas del consenso de Washington, ¿sí? Estoy hablando de los noventas, vamos a ver que eso ha cambiado. Interesantemente, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hacen parte del sistema de Naciones Unidas, ¿no? No tienen exactamente el mismo sistema de gobernanza. Naciones Unidas es un sistema donde hay un país, un voto. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional son bancos, no bancos comerciales, le prestan a los estados, pero estos bancos lo que tienen como cualquier gerencia de un banco es que el que tiene más votos es el que pone más plata. En este caso, muchas veces Estados Unidos, ¿no? Y es más, consenso Washington, también el hecho de que sea en Washington no es ninguna coincidencia, ¿no? Y hay otras instituciones dentro del sistema de Naciones Unidas, y en particular comisiones económicas, y una de las comisiones económicas importantes es la Comisión Económica para América Latina, ¿no? Es la llamada CEPAL, Comisión Económica para Latinoamérica. La CEPAL está en Santiago de Chile y donde básicamente es una rama dentro del sistema de Naciones Unidas que en los años 60, 50, 60, 70, entonces obviamente se crea post Segunda Guerra Mundial, como todas las instituciones de Naciones Unidas, como Unidas en sí mismos se crean post Segunda Guerra Mundial, y esta institución está básicamente enfocada en pensar el desarrollo de América Latina. ¿No? Sigue vigente la CEPAL, sigue haciendo actividades, sigue ahí en Chile, se puede visitar su edificio, que es un estilo brutalista de los años 50, de cómo les gustaba hacer los edificios en ese entonces, ¿no? Pero hay una gran efervescencia intelectual y una de las personas que genera esta efervescencia intelectual es un señor llamado Raúl Prebisch, que está ahí en la foto, que es un economista argentino, ¿no? Y Prebisch trabaja dentro de la CEPAL, no me acuerdo exactamente el cargo ahora, ¿no? Con otros economistas latinoamericanos, el brasilero Celso Furtado y demás, que básicamente quieren entender las particularidades de América Latina y por qué América Latina no se está desarrollando, y van a tener una visión que se enfrenta muy fuertemente a la corriente dominante en los Estados Unidos, ¿no? Esto es, la teoría principal es una teoría periferia-centro, ¿no? Entonces, para Raúl Prebisch, el mundo está organizado en dos partes. Entonces, aquí es interesante porque el nivel de análisis no es a nivel del individuo, no es a nivel de un país, sino es a nivel del planeta, ¿no? Nuestro objeto de estudio es la economía mundial. Y dentro de la economía mundial hay países ricos, industrializados, que producen bienes manufacturados, cuya calidad y estándares de vida son elevados, que se han industrializado a finales del siglo XVIII, a lo largo del siglo XIX y en el siglo XX han consolidado su dominancia. Y luego hay países periféricos, países pobres, que son principalmente exportadores de recursos naturales, que no están industrializados, cuyos estándares de vida son muy bajos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces lo que dice Prebisch es que a la larga esta división entre centro y periferia solamente se va a profundizar, la brecha se va a volver más fuerte porque hay una degradación de los términos de intercambio. ¿Qué quiere decir una degradación de los términos de intercambio? Quiere decir que en los países industrializados, que ya tienen tecnología, que ya tienen fábricas, etcétera, etcétera, el progreso tecnológico va a hacer aumentar la productividad marginal del trabajo. Y como la población es educada,
relativamente escasa, relativa por lo menos al tercer mundo, y organizada en sindicatos y tiene más derechos laborales, qué sé yo. Lo que va a suceder en los países industrializados es que los sueldos reales de los trabajadores van a ir subiendo. Se van a enriquecer más esos trabajadores de los países desarrollados. Los productos tecnológicos se van a volver cada vez más caros, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente hay la demanda por esta mano de obra con salarios reales más elevados que va a estar comprando televisores y computadoras y cosas así. Versus, uy, está pasando justo al lado una marcha, versus los trabajadores en países sudamericanos, o bueno, en países del tercer mundo, ¿no? Incluye a África, el sudeste asiático, qué sé yo, donde ellos están básicamente sacando minerales o exportando café o azúcar, materia prima con poco contenido tecnológico, y que este contenido tecnológico hace que la productividad del trabajo se estagne, es decir, que los sueldos reales no suben. Y además, porque hay más mano de obra, porque hay una bomba demográfica, y en los años 50, 60 está muy de moda eso, ¿no? Esta visión de que América Latina y los países en vías de desarrollo van a estar totalmente inundados de mano de obra, de muchos pobres, de migrantes del campo a la ciudad, que tendrían muy poco poder de negociación, que no están organizados. Entonces, esta mano de obra siempre se mantendría en salarios en subsistencia, es decir, que su poder adquisitivo localmente se mantendría fijo o se degradaría, pero como el poder adquisitivo del norte está mejorando y el poder adquisitivo del sur está igual o se está degradando en términos relativos, eso quiere decir que cada computadora va a valer mucho más caro, por lo menos en términos de intercambio con cada bolsa de café, ¿no? El intercambio de bolsa de café con computadora debería ser dentro de la visión de Prebisch que básicamente voy a tener que intercambiar cada vez más café o más mineral o cada vez más materia prima para una misma cantidad de tecnología, ¿no? O si es más tecnología, voy a tener que hacer más de estas materias primas, haciendo que en términos relativos se mantenga empobrecida mi sociedad, ¿sí? Em, esto ha sido finalmente fuertemente, esto ha sido fuertemente, bueno, contradecido por la realidad económica, ¿no? La idea de los términos de intercambio que se han degradado, en realidad ha pasado lo contrario. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha pasado que ciertas materias primas se han vuelto mucho más caras por la demanda, en particular la demanda de China, y la otra cosa que ha pasado es que la tecnología se ha vuelto mucho más barata, ¿no? Las computadoras han bajado en términos relativos, los teléfonos que ni existían, además avanzó mucho la tecnología. Entonces, esta predicción de Prebisch ha sido incorrecta. Y uno de los motivos es que lo que Prebisch no vio venir fue a China. ¿Y por qué China es tan importante aquí? Porque China es pues la que hace estos productos tecnológicos más baratos y porque China es la que demanda estos recursos naturales, haciendo que suban de precio, ¿no? Entonces la predicción de Prebisch ha sido incorrecta. Sin embargo, hay cosas que son un poco más, hay un poco, cosas que son más interesantes de ver, ¿no? Si bien esto, los términos de intercambio no es tan evidente que se haya manifestado, sí es cierto que la transferencia de tecnología del norte a sur ha sido sumamente limitada, ¿no? Es decir, que relaciones estructurales, y por eso se llama la escuela estructuralista, relaciones de largo plazo desde la colonia española, etcétera, etcétera, se han reproducido a lo largo del tiempo, ¿no? Existe todavía un centro industrial, ese centro industrial se ha movido al Asia, pero se mantendría como un centro industrial y los países periféricos, los países pobres, serían todavía extremadamente concentrados en la exportación de materias primas, ¿no? Y eso tiene también que ver con algo que se ha llamado la maldición de los recursos naturales. Los países exportadores de recursos naturales se quedan básicamente como eso, países exportadores de recursos naturales y no mucho más. ¿Sí? Entonces, para esta escuela hay lo que se llaman obstáculos estructurales al desarrollo, y uno de ellos es esta idea de que
incluso si hay transferencia de tecnología, estos se quedan en pequeñas islas dentro de los países en vías de desarrollo, ¿sí? Creo que uno de los grandes ejemplos que podemos tener es el de la agroindustria en Santa Cruz. Creo que la agroindustria en Santa Cruz es un ejemplo fabuloso, ¿no? Entonces, si ustedes ven Santa Cruz, la producción de soya o la producción de caña de azúcar o la producción de girasol es muy mecanizada, con plantas industriales muy desarrolladas, con alta sofisticación en tecnología, qué sé yo, no el modelo cruceño, ¿no? Todo el mundo nos habla del modelo cruceño de desarrollo, y esto no es único, esto no es único obviamente a Santa Cruz, en la Argentina, en Chile, en el Brasil es lo mismo, ¿no? Como que habían estos enclaves, estas islas de alta sofisticación tecnológica, de muy alta productividad, de alta mecanización. Sin embargo, son islas donde la tecnología se conserva ahí. Esta tecnología no tiene efectos de rebalse sobre el resto de la sociedad. ¿No? Eso quiere decir que el resto de la sociedad se mantiene con niveles de productividad muy bajas, no hay una difusión interna. Y además de esto, estos enclaves de productividad están muy fuertemente interconectados con la economía global, ¿no? Entonces, efectivamente, los productores de soya y de girasol y demás exportan un montón afuera y muchas veces lo que se escucha en las noticias, ¿no? El sector exportador boliviano agroindustrial es básicamente el que sostiene. Pero una de las críticas, y que es una crítica cierta, es que muchas veces mi plata no la voy a dejar pues en el país. Quizás haga un poco más de inversión en mis plantas, pero gran parte de mis ganancias las voy a poner en una cuenta que está afuera, ¿no? En una cuenta que está en Miami. ¿Por qué? Porque tengo miedo de expropiación, porque tengo miedo de que, que el tipo de cambio me desfavorezca. Ahora, en lo que estamos viviendo peor todavía, hay demasiadas restricciones bancarias, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que yo te voy a mandar mi soya en un barco qué sé yo, a Colombia o a Brasil o a China o donde sea, y por favor la plata me la vas a depositar en mi cuenta en Miami porque la situación aquí es demasiado precaria. Entonces, eso quiere decir que la heterogeneidad estructural significa que hay diferentes niveles de desarrollo dentro de un país, que hay ciertos puntos que se desarrollan mucho más, pero que están mucho más conectados a la economía global industrializada, que son un enclave de esa economía global industrializada dentro de un país subdesarrollado y que no está en una burbuja básicamente aislado del resto de la sociedad. ¿No? Y entonces eso hace que en la tecnología, si hay un poco spillover tecnológico, es muy pequeño, ¿no? Tenemos todas estas tecnologías, plantas procesadoras de alimentos, Sofía con sus pollos y hay un montón de cosas, y nada de esta tecnología se difunde, por ejemplo, al altiplano. ¿No? Nada de este progreso avanzado está ya en otro lado porque se crean estos pequeños enclaves, ¿no? El caso boliviano me parece que es bien significativo, pero no es el único caso, ¿no? Entonces el desarrollo no va a la misma velocidad, hay una parte que se desarrolla más rápido, mucho más interconectado con el mundo afuera, pero eso también quiere decir que las ganancias se quedan afuera, ¿no? Y el resto de la sociedad que básicamente no está participando en ese proceso de desarrollo, ¿sí? Entonces, lo que intentaron hacer esta escuela de estructuralista de la CEPAL y los economistas latinoamericanos en los años 50, 60, fue una política llamada una política de industrialización por sustitución de importaciones, ISI, que probablemente ustedes han escuchado ese término en algún momento. ¿No? Y una política de industrialización por sustitución de importaciones es la idea de que, dado que en el norte están industrializados y ahí está el progreso tecnológico y se van a degradar dentro de la visión previsiana los términos de intercambio para salir de la trampa del subdesarrollo, y si hay un poco de desarrollo tecnológico, son pequeños enclaves que no afectan al resto de la sociedad, para salir de esa trampa de desarrollo, donde básicamente el enriquecimiento del núcleo del centro industrial significa el empobrecimiento de la periferia, esa es la visión cepalina, lo que tenemos que hacer es desarrollar nuestras propias industrias. ¿Y qué quiere desarrollar nuestras propias industrias? No es solamente un marco jurídico habilitante donde ven si quieres invertir lo que te dé la gana, sino que es básicamente aranceles proteccionistas,
financiamiento público a ciertas empresas, creación de empresas estatales, creación de fábricas estatales, protección de sectores estratégicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es el discurso, por ejemplo, que ha tenido el MAS 50 años más tarde de lo que estaba teniendo la CEPAL, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, y sobre todo Arce tenía muy fuertemente este discurso, ¿no? Lo que necesitamos hacer es, vamos a crear nuestras propias fábricas, no tenemos que importar bienes de consumo que vienen desde el norte, tenemos que ser capaces de fabricar nuestros propios bienes de consumo. La teoría ricardiana de la ventaja comparativa hay que desahuciarla porque al final no importa tanto la ventaja comparativa, ¿no? O incluso el Eckert-Ohlin para los economistas no es tanto lo que importa, aunque no seamos particularmente buenos en algo lo tenemos que hacer localmente porque si no, el desarrollo nunca va a suceder, ¿no? Vamos a perder en términos de intercambio, no vamos a poder tener capacidades industriales propias, los inversionistas privados nunca van a estar interesados en venir aquí porque si vienen aquí solamente es para extraer recursos y en realidad hacen quizás pequeñas enclavas, pero no son enclavas que dejan la plata aquí, entonces necesitamos fomentar la industria nacional. Y entonces, esta es una de las lecciones de la historia que es bien interesante, porque los resultados son bien mezclados. Los resultados en general son negativos, pero no quiere decir que no hay ejemplos positivos. Ejemplos positivos sobre todo se han dado en el Brasil, donde el Brasil ha utilizado estas políticas para desarrollar su industria y hay ciertas partes industriales del Brasil que funcionan bien. Embraer, por ejemplo, que es un fabricante de aviones, no es tan grande como Boeing, no es tan grande como Airbus, definitivamente, pero hace aviones comerciales que se venden bien, que son de buena calidad y entonces muestra que existe esta posibilidad de que se haga. Ahora vamos a Bolivia. Ustedes saben que todas las empresas estatales, o sea, si alguien encuentra una excepción, me dice, por favor, todas las empresas estatales son catastróficamente malas, ¿no? Funcionan mal, no producen, las han puesto en lugares que no tienen sentido. Y EPFB, que debería ser la más lucrativa de todos, porque francamente perder plata vendiendo gasolina, yo no sé cómo alguien hace eso. Sin embargo, YPFB un montón de problemas con esto, la gasolina contaminada, la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, también hay muchos ejemplos, no solamente en Bolivia, pero en América Latina y en el África y en el Asia, de estas empresas estatales o empresas protegidas por el Estado, que al ser protegidas por el Estado han terminado siendo terriblemente ineficientes. Uno de los motivos es que, ok, voy a sustituir las importaciones, pero lo que estoy haciendo es sustituir las importaciones de bienes consumibles, es decir, yo voy a hacer mis bienes consumibles, pero lo que sí necesito importar de todas maneras es capital, ¿no? Necesito importar máquinas, necesito importar turbinas, necesito importar toda esa tecnología. Eso puede ser más caro que importar bienes de consumo. Muchas veces significa endeudarse, que es lo que ha pasado muy frecuentemente, un gran endeudamiento, un gran gasto fiscal, este gran gasto fiscal que se ha traducido muchas veces en inflación y sobre todo en financiamiento de empresas que han sido ineficientes. Entonces aquí yo les pediría que vale la pena tener una reflexión un poquito más fina del discurso que a veces se maneja, que es que las maneja el Estado y es porque las maneja el Estado que son necesariamente ineficientes. Hay muchos contraejemplos. Ya les he mencionado a Embraer en el Brasil. Hay varias otras empresas brasileras que se pueden tomar como ejemplo de industrias que han sido apoyadas por el Estado, protegidas, que han funcionado bien. Los franceses, los alemanes, gran parte de Europa tienen empresas estatales que funcionan admirablemente bien, al punto que estas empresas estatales fuera de su país se comportan como multinacionales, ¿no? Por ejemplo, EDF, Electricidad de Francia, es una empresa estatal que produce la energía eléctrica, pero es el primer inversionista en plantas nucleares en el mundo. Es un proveedor de energía eléctrica a gran parte del África, donde en el África se comporta como una multinacional, ¿no? Pero que es una empresa con una participación estatal muy fuerte y sumamente protegida por el Estado. Entonces, yo creo que va mucho más profundo de una dicotomía estado malo, estado bueno, sino que hay ciertas empresas que pueden ser bien manejadas y otras que son
mal manejadas. ¿De qué depende ese mal o buen manejo? Bueno, ahí es obviamente, ¿no? El marco institucional, las competencias de las personas que están trabajando ahí, si sirve de botín político, si hay realmente reglas de independencia de la administración, si estoy poniendo de gerente general de la empresa estatal a alguien que es verdaderamente competente, o estoy poniendo a mis amigos políticos. Entonces, la tragicomedia de YPFB ahora es extraordinaria, porque sí han puesto gente competente a la cabeza de YPFB para que la administra, pero por adentro está tan carcomida YPFB que los gerentes que han puesto, los sucesivos gerentes que han puesto, han durado que 2, 3 semanas. Cronenbolt ha debido durar una semana. Tomás, sabemos que eres una experta administradora, una capísima en hidrocarburos, la persona más competente del país. Hazte cargo, por favor, de YPFB. A la semana Cronenberg ha dicho, ¿saben qué? Me voy porque esto no tiene arreglo, ¿no? Esto está demasiado contaminado, hay muchos problemas. Hemos despedido más de la mitad del personal y sigue siendo problemático, ¿no? Y eso ha hecho caer al ministro de Hidrocarburos, también a Medinaceli, donde básicamente decía, es tan problemática esta situación que puede tumbarse un gobierno, básicamente, ¿no? Entonces, hay ese riesgo muy profundo de que estas empresas estatales se conviertan en un botín político, en particular cuando hay fragilidad institucional y hay una muy poca profesionalización de los administradores de las empresas. Entonces, insisto, hay ejemplos de empresas estatales alrededor del mundo que funcionan muy bien, como hay ejemplos de empresas privadas que funcionan muy bien, ejemplos de empresas privadas que funcionan muy mal, pero nunca va a funcionar bien una empresa estatal si no tiene una buena administración, ¿no? O sea, eso debería ser evidente, ¿no? Entonces, la política de sustitución de importaciones en Bolivia, por lo menos la que se ha intentado implementar en los últimos, debería decir 20 años, sobre todo hace mucho más los últimos 5 años, donde viendo que la renta de los hidrocarburos estaba cayendo drásticamente, ¿no? Porque durante el boom de los hidrocarburos, hacíamos empresas estatales, pero no importaba si no funcionaban, porque igual había la plata de los hidrocarburos, así que qué va. Pero obviamente han sido constituidas esas empresas sobre bases sumamente frágiles. ¿Por qué? Porque justamente había tanta plata que le podía poner plata para hacer empresas estatales que eran totalmente disfuncionales desde el inicio. Luego, cuando ya era evidente la caída de las reservas naturales, el gobierno de Arce insistió mucho en profundizar la industrialización, era su eslogan de campaña, era realmente, explícitamente está en el programa de gobierno de Arce del 2020, la industrialización por sustitución de importaciones, la inspiración cepalina, todo eso lo ha inspirado, pero ha sido, no necesito contarles, un fracaso total, ¿no? Es un fracaso total, ninguna de estas empresas estatales ha podido levantar vuelo. Había cosas interesantes, ¿no? Hay una planta procesadora de camélidos que está en el altiplano. Si ven las fotos, es una planta súper linda, la mejor tecnología, todo limpio, cromado, maravilloso, pero no produce casi nada, ¿no? Es un problema de la administración, ¿no? Otros ejemplos, la planta de Uria, la planta del Mutuna, hay un montón de cosas que están ahí que funcionan a medias, no funcionan, nadie sabe quién está en la gerencia, qué sé yo. Y también que culturalmente, desde los años 60, en Bolivia, hay esta idea de las empresas estatales son el patrimonio de todos los bolivianos, por ende hay que cuidarlas. La privatización de las empresas en los años 90, llamada en realidad, la han llamado capitalización, ¿eh? Era efectivamente una privatización con la única diferencia que una parte de los accionistas eran las AFPs, los fondos de pensiones. Entonces, de manera muy indirecta, los bolivianos eran más o menos dueños de las empresas, pero de manera sumamente indirecta. Esa privatización ha sido muy mal recibida por la población boliviana, lo que ha provocado que Gonzalo Sánchez de Lozada, quien promulgó esa privatización en los 90, fue extremadamente popular hasta que terminó siendo expulsado del país, ¿no? Entonces hay un aferramiento muy fuerte a este ideal de la empresa estatal, del patrimonio del pueblo, qué sé yo, pero en la práctica su administración es catastróficamente mala.
Esto ya lo mencionó, no se procedo hacia atrás. Ay, tanta cosa. ¿Estamos bien? Sí, profe, todo bien. Son las 10:20. Ya, súper. Entonces, lo que les he mostrado ahora, esta escuela post-keynesiana, con un poquito los toques de la CEPAL y demás. Como ven, son generalmente cosas que no se enseñan, son cosas que van en contra de la estructura de la clase micro tradicional, de la clase macro tradicional. Entonces ahí quizás algunos de ustedes están pensando qué cosas más raras que nos están enseñando estos zurdos, etcétera. Eh, Creo que la idea en general es primero ver toda esta panoplia de diferentes puntos de vista, saber que hay estas críticas y también saber que estas críticas no son, no todas en todo caso han sido necesariamente muy mal recibidas y sobre todo no son tan mal recibidas hoy en día, en el sentido de que la crisis del 2008 ha revelado la fragilidad de la ortodoxia y del mainstream en economía, pero al mismo tiempo sucede algo que es súper interesante. La crisis del 2008 ya es hace 18 años, o sea, no es algo así. Algunos de ustedes eran bebés o quizás no habían nacido todavía cuando eso sucede. Yo creo que ya habían nacido, pero tenían 3 4 años, ¿no? Entonces, la crisis del 2008 genera un cambio muy profundo en las mentalidades, pero también un vacío, ¿no? Y ese vacío es, ok, el mainstream, el modelo neoclásico y su versión más sofisticada y más avanzada, que son estos modelos estocásticos dinámicos de equilibrio general, eh, son lo mejor que tenemos. No tenemos nada mejor. No tenemos una buena solución. Obviamente le voy a agregar una friccioncita por aquí, voy a tratar de modelar un poquito mejor el sistema financiero, pero este edificio se mantiene en lo más dominante, en la enseñanza, en lo que hacen los bancos centrales, en lo que hacen los ministerios de finanzas, en cómo afecta la cultura. Entonces, estas críticas que han sido marginadas, han sido vistas como esto es re anticuado, ustedes están viviendo en el siglo pasado, sus ideas no tienen nada que ver con la realidad mercantil de ahora, eh, han sido un poco revividas después del 2008. Hay una cosa que quiero mencionar también antes de que se me olvide. En particular, la escuela estructuralista latinoamericana que tenía aportes intelectuales que eran interesantes. Efectivamente, este argumento que sus predicciones, sobre todo sobre términos de intercambio, estaban mal, pero no es porque esa predicción estaba mal que necesariamente todo el edificio intelectual había que destrozarlo por completo. Sin embargo, en los años 60 y en los años 70, ustedes saben, 70, 80, ustedes saben que son periodos de muy crueles dictaduras militares en América Latina, empezando por Pinochet en Chile, pero lo propio pasa en la Argentina, en Perú, en el Brasil, en Bolivia, etcétera, etcétera. Y estamos en un contexto de Guerra Fría. En los años 70, la Unión Soviética sigue teniendo todo su poder. La Unión Soviética es realmente un contrincante muy importante para Estados Unidos. La Unión Soviética en ciertos aspectos tecnológicos se encuentra más adelantada que Estados Unidos. Que bien Estados Unidos llega primero a la Luna, los que llegan primero al espacio son los soviéticos, los que llegan primero a Venus son los soviéticos, los primeros que mandan animales vivos al espacio son los soviéticos. Los soviéticos están adelantados en varias cosas. Y entonces realmente las tensiones son sumamente fuertes entre los dos bloques. Y hacer una crítica
A la corriente dominante de la economía de mercado en los años 70 muchas veces hacía que la gente sea acusada de ser comunista o de ser de un satélite de la Unión Soviética. Se han cerrado universidades, se han reprimido universitarios, se han arrestado profesores y ha habido una represión brutal a la actividad intelectual en los años 70, ¿no? Y entonces eso es bien importante porque en cierto sentido la escuela estructuralista ha sido físicamente, violentamente destruida, ¿no? Y entonces eso es súper importante porque les muestra que hemos entrado, se entra en una fase de oposición extremadamente violenta. Luego va a venir obviamente la réplica, el contraataque y que los malditos neoliberales y que los malditos no sé qué, no sé qué. Y las cosas se volvieron sumamente polarizadas, con una polarización que sigue hasta nuestros días, probablemente una polarización que se ha exacerbado con las redes sociales y con la manera de hacer política también de los últimos años, ¿no? Eso de que este maldito zurdo y que este maldito no sé qué y el neoliberal. Siempre ha habido obviamente esa tensión, es una tensión que está hace tiempo. Lo que sí creo que es relativamente nuevo es que incluso para las ideas económicas hay una agresividad muy fuerte que se ha instalado, ¿no? Y al mismo tiempo, eso es una pena porque el vacío que ha creado la crisis del 2008 probablemente podía ser llenada con un trabajo, un nuevo esfuerzo de síntesis, de tratar de incorporar estas corrientes, ¿no? Quiero argumentar que hay un poco de eso que está pasando, pero al mismo tiempo en un mundo sumamente polarizado. Primero, algo que ha pasado es que hay una serie de libros y una serie de investigaciones académicas que han empezado a emerger, que dicen, a ver, volveremos a leer a Marx y volveremos a leer a Keynes y volveremos a leer a estos post-keynesianos y volveremos a leer a los austriacos también, pero los austriacos viejos, a los austriacos de Viena, ¿no? Y quizás también veremos lo que estaba diciendo Robert Owen en el siglo XIX e incluso Smith, porque Smith nos han dicho en los años 70 que Smith era la mano invisible y que el que busca su interés personal le está haciendo bien a la sociedad. Y la verdad es que también tiene otro libro que se llama La teoría de los sentimientos morales, Smith, donde dice eso es incrustado dentro de un contexto político, dentro de un contexto social, perdón, en donde más bien las relaciones de cordialidad y de simpatía son prevalecientes. Y también veremos a Polanyi. Polanyi estaba diciendo cosas muy interesantes de que la economía, en realidad, la economía de mercado es un fenómeno relativamente reciente que se ha ido desincrustando de las normas sociales. Y entonces hay este redescubrimiento, esta serie de documentales que les he hecho ver de Masters of Money menciona eso, ¿no? Vamos a hacer, la BBC es una institución sumamente seria en el Reino Unido y dice, voy a hacer un documental donde voy a hablar de Keynes, de Hayek, pero también de Marx. Y esto es después de la crisis del 2008. Y el del documental mismo dicen, quizás redescubrir a Marx es interesante para tratar de entender esta crisis. Y Minsky tiene una súper buena explicación para la crisis que estamos viviendo y a Minsky lo habíamos enterrado como un tipo totalmente loco y raro que no tiene nada que ver con el mainstream, ¿no? Entonces hay una efervescencia intelectual bien interesante, no en todos los departamentos de economía, definitivamente, no en todos los programas, pero sí ciertos clústeres, ciertas enclaves, ¿no? Que están diciendo, a ver, vale la pena ver qué estaban diciendo estas personas, ¿no? Y ver si podemos hacer un poco de síntesis, pero la síntesis a estas alturas es muy difícil. El trabajo que ha hecho Marshall, el trabajo que ha hecho Hicks, el trabajo que ha hecho Samuelson, toda esa síntesis neoclásica que lidera absorber ciertos elementos de diferentes corrientes disidentes para integrarlos al bloque, al monolito la- de la economía neoclásica, no es eso lo que estamos buscando. No es continuar la economía neoclásica con una nueva, integrando, prestándose elementos de los unos y de los otros, sino el tener una apertura directamente hacia el pluralismo. ¿Y qué quiere decir una apertura hacia el pluralismo? Básicamente que más que tener estos feudos, ¿no? Esto, yo soy
Chicago, yo soy austriaco, yo soy poskeynesiano, yo soy... Y estar totalmente en estos silos académicos que están en conflicto permanentemente, tener más bien la idea de una aproximación temática. ¿Qué problemas tenemos? Tenemos problemas de crisis financieras. Ah, pero de eso hablan los austriacos, de eso hablan los neoclásicos, de eso hablan los keynesianos, de eso habla Minsky. Entonces, todas estas perspectivas, sabemos que hay contradicciones, a veces sabemos que hay cosas que no son compatibles entre ellas, pero puede ser interesante escucharlas. Y no digo esto como algo moral o como algo ético, hay que escuchar a todos. Lo veo como como un procedimiento científico, ¿no? Procedimiento científico donde tengo que ver para esta situación especial todos estos diferentes puntos de vista para poder entender mucho mejor la situación, ¿no? Entonces, la propuesta de integración teórica pluralista no es una propuesta de hay que hacer un bloque de conocimiento que integra lo que nos gusta de una teoría y votar lo que no nos gusta, ¿no? Sino básicamente ir viendo desde diferentes perspectivas cómo se aproxima el problema, qué cosas tienen estas teorías que nos pueden contar, algunas de ellas ya lo han visto, que tienen cientos de años, pero que quizás tengan cosas interesantes que nos puedan contar. Definitivamente tener esa apertura de mente puede ser mucho más útil y aunque la impresión inicial puede ser, esto es una cacofonía porque voy a mezclar todo y al final no sale nada, ¿no? No es ni chicha ni limonada y es una mezcolanza de todas las cosas. Eh, Obviamente hay un esfuerzo de síntesis, obviamente hay un esfuerzo de darle coherencia que representa trabajo y es eso, no hay que ser flojitos, ¿no? Quedarse anclados en una ideología, quedarse anclados en una escuela de pensamiento es flojera nomás, me da flojera escuchar qué es lo que está diciendo el otro, yo me quedo súper trabado en mi ideología, sino que es realmente, oye, tengo que hacer el esfuerzo de entender los argumentos de los otros para ver cómo sus argumentos de los otros están o no están justificados, en qué medida, en qué contexto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, trabajo duro, ¿no? Em, y entonces eso, ¿no? Por ejemplo, una de las críticas que se hace a a la síntesis neoclásica es que es ahistórico, no considera los procesos históricos, no considera los procesos sociales, no considera los procesos psicológicos, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ser readoptado eso de la visión post-keynesiana, tiene que ser readoptado del marxismo, tiene que ser readoptado incluso de la escuela austriaca, ¿no? Estas ideas de comprender el contexto en el que estoy, qué cosas pueden ser matematizables, qué cosas pueden ser formalizadas, qué cosas son realmente sobre instinto humano, en qué partes de la economía predominan los aspectos psicológicos, estos aspectos psicológicos son predecibles o no predecibles, en dónde es el análisis costo-beneficio totalmente estricto que va a prevalecer o no, etcétera. Y una de las ventajas que tenemos en nuestra época, no lo tengo en la lámina, pero es una ventaja sumamente importante, es que puedo también confrontar una amplia variedad de teorías y estas teorías las puedo probar, puedo buscar demostrarlas empíricamente, porque ahora tengo herramientas muy sofisticadas de cálculo, tengo econometría, tengo buenas bases de datos, tengo todas estas cosas. Entonces puedo también tener una herramienta muy poderosa a través de la econometría para darle más o menor validez a las teorías. Y es más, puedo descubrir que teorías que aparentemente son contradictorias en realidad son válidas simultáneamente, o teorías que no se aplican en un contexto y que se aplican en otro contexto. Entonces, en ese sentido, el absolutismo del consenso de Washington se ve cada vez más fragmentado, ¿no? El absolutismo de el consenso neoliberal, que esta es la única manera de avanzar. Margaret Thatcher famosamente decía para implementar las reformas liberales, There is no other way. ¿No? No hay otra manera de hacer las cosas, ¿no? There is no alternative. Tina. ¿No? There is no alternative. La única manera de salir de la crisis son estas reformas. Y eso es un poco lo que se critica aquí, porque el hecho de querer implementar estas fórmulas de Tina, ¿no? De solamente esta vía funciona, que quizás eso funcionó más o menos en el Reino Unido, cuestionable, quizás eso funcionó más o menos en Estados Unidos, también cuestionable. Es decir, el mismo modelo lo vamos a trasplantar a Chile y a Bolivia y a Burkina Faso y a Botswana y a Sri Lanka.
y lo que sabemos es que no ha funcionado muy bien. Entonces, obviamente necesitamos pensar mucho mejor que tener una especie de consenso que nos llega desde el cielo y decir, vamos a aplicar este consenso. Eso otra vez para mí es flojera intelectual, ¿no? Es flojera, esta es la corriente dominante, hay que hacer lo que dice la corriente dominante nomás, todos los demás son unos extremistas raros, zurdos, y por ende hay que hacer nomás lo que dice el consenso. Y eso me parece que es simplemente no estar pensando en lo que uno está haciendo. ¿Sí? Entonces, es eso, ¿no? Hay efectivamente un problema con la corriente dominante, no ha visto la crisis del 2008, hay muchos problemas que no son ni mencionados en el consenso de Washington, ¿no? No se mencionan los problemas de desigualdad, no se mencionan los problemas de populismo violento, no se mencionan los problemas de xenofobia, no se mencionan los problemas de cambio climático, no se mencionan los problemas ambientales, etcétera, etcétera. Toda esa agenda queda fuera del consenso de Washington y el haber ignorado eso nos ha generado una serie de problemas sumamente importantes, ¿no? Entonces, solamente quiero es eso, ¿no? El haber ignorado estos problemas, el haber tenido una escuela de pensamiento monolítica, finalmente ha restringido mucho las capacidades intelectuales y la capacidad de búsqueda de soluciones que se podían tener, haciendo que se vuelva muy pequeño. Por eso, reintegrar un curso de historia del pensamiento económico, como debería reintegrarse además diferentes escuelas de pensamiento económico de diferentes herramientas, se ha vuelto absolutamente fundamental. Ya les he dicho, este curso durante un tiempo estaba ya para guardar al cajón y quizás íbamos a hablar un poquito de Smith y un poquito de Marx y un poquito de Keynes y hasta ahí nomás va, ¿no? Todas estas corrientes post Segunda Guerra Mundial pocas veces hacen parte de lo que se enseña en un curso en Historia del Pensamiento Económico y esa es una gran pena. Entonces, quiero cerrar con dos cosas antes de pasar a las presentaciones. Sí, lo tengo abierto por aquí, que es primero esto, ¿no? El Banco Mundial, ¿no? Uno de los padres del consenso de Washington, ya en 2006, esto es antes de la crisis financiera, saca un informe que se llama Equidad y Desarrollo. Pueden ver la portada es un mural. Es un mural de la Revolución Mexicana, ¿no ve? Del conflicto de clases y de Emiliano Zapata. O sea, ¿qué está haciendo el Banco Mundial poniendo un mural sobre Emiliano Zapata en su portada? Y es que hasta la banca multilateral se da cuenta de que el consenso de Washington ha llegado demasiado lejos, que ignorar los temas de equidad, que ignorar los temas de distribución es extremadamente problemático y contraproductivo, incluso contraproductivo para el crecimiento, para el desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces el Banco Mundial es uno de los pioneros y después los van a seguir. El fondo todavía no tanto, aunque en cierta medida, pues lo van a seguir toda la banca multilateral, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos financiadores dicen, pucha, nos tenemos que empezar a preocupar un poco más de estas cosas. Y la otra cosa que les había prometido que iba a comentar con ustedes, entonces todos estos reportes son gratuitos, ¿no? Y miren lo que nos dice el Banco Mundial. El Banco Mundial, lo primero que nos dice es, vamos a mirar la desigualdad entre las naciones, por qué la equidad es importante para el desarrollo, ¿no? ¿Qué son las trampas de desigualdad? Etcétera, etcétera, desigualdades internas a los países, por qué nos importa, desarrollan toda una sección de por qué la equidad es importante. Entonces ven con el Banco Mundial está diciendo, miren, este aspecto es sumamente importante tomar en consideración. Y lo segundo, ya les he hablado de esto, es el Consenso de Londres, ¿no? El Consenso de Londres, entonces, es un libro que ha aparecido hace relativamente poco, dirigido por profesores de la London School of Economics, aunque no son todos profesores de la London School of Economics, ¿no? En particular,
Tim Besley. A ninguno de estos tipos los podemos acusar de ser particularmente zurdos o izquierdistas o lo que ustedes quieran, ¿no? Son generalmente gente sumamente seria que hacen investigación académica de altísimo nivel, que publican muy bien en las mejores revistas del mundo y dicen, mira, necesitamos actualizar el consenso de Washington. El consenso de Washington ya tiene 35 años, necesitamos algo más profundo. Entonces, este consenso de Londres básicamente busca tener los principios económicos para el siglo XXI. Y dicen cosas que hace 40 años hubiesen hecho que cualquier dictadura militar latinoamericana los hubiese metido a la cárcel, los hubiese hecho desaparecer o los hubiese botado de un helicóptero al mar, ¿no? Y dicen cosas como que el Estado tiene que intervenir mucho más en la economía en coordinación con los mercados, hay que preocuparse de la desigualdad, hay que preocuparse de las desigualdades de género, hay que preocuparse del medio ambiente, el cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el mainstream en economía está girando muy fuertemente. Es difícil imaginar un lugar más alejado que la London School of Economics para decir qué es el mainstream en economía, ¿no? Ustedes saben que tenemos un programa conjunto con la London School of Economics. El programa conjunto con la London School of Economics, uno de los motivos por la que la UPB lo ha adoptado es que la idea es que el programa de Londres es pues el programa más representativo, más importante alrededor del mundo de lo que se debería enseñar en economía, ¿no? Es básicamente un estándar de calidad al que nos hemos querido fijar porque y no lo hemos hecho con la Universidad de Tombuctú ni con la Universidad de qué sé yo, lo hemos hecho con LSI deliberadamente porque se supone que son los que mejor enseñan economía en el mundo, ¿no? Y tienen, es eso, los temas abordados van mucho más allá del consenso del consenso de Washington, ¿no? Entonces, el primer tema es educación, segundo tema es medio ambiente, y ahí van a cosas más tradicionales, ¿no? Exportaciones, política fiscal, después temas de género, entonces hay cosas que son muy tradicionales, capacidad estatal. Capacidad estatal es la palabra clave. ¿Qué es capacidad estatal? Es la capacidad que tiene el Estado de hacer lo que quiere hacer, de tener gente competente para poder hacerlo, que la gente que esté ahí no se esté robando la plata, ni que asume cosas por inactividad. Si el fracaso del gobierno de Arce ha sido tan marcado, es sobre todo por una falta de capacidad estatal, ¿no? La capacidad institucional sumamente débil, sumamente corroída, entonces, cualquier plan que hagan estaba destinado a fracasar porque no tenían la capacidad de implementar esos planes, ¿sí? Estado de bienestar. Entonces, todas estas ideas, que eran ideas de los años 60, que han sido un poco puestas en el refrigerador en los 80s, 90s y una buena parte de los 2000 hasta la crisis del 2008, se han quedado ahí. Incluso después de la crisis del 2008 hay una persistencia, hay una inercia ideológica, una inercia institucional que hace que, bueno, todavía el consenso de Washington sigue siendo lo mejor, pero es frágil de este lado y es frágil de este otro lado y es frágil de este otro lado y genera problemas. Tienen voces disidentes que empiezan a emerger, estas voces disidentes. No, los de Rethinking Economics que les he mostrado hace un momento, que hay gente más rara, que estos extremistas, que no sé qué, pero abren esta mesa de debate, esta mesa de diálogo, se empiezan a incorporar ideas y el mainstream empieza a abrirse a estas ideas y decir, bueno, sí, la verdad que estas cosas son importantes. Si va a tener, ya les he dicho, si va a tener el impacto cultural que ha tenido el consenso de Washington, no lo sé. Una de las grandes diferencias con el contexto de Washington, el consenso de Washington era un libro relativamente pequeñito. Es un monstruo, es gigante, hay 50 académicos, hay una buena cantidad de ellos han ganado el premio Nobel, etcétera. No estoy de acuerdo que estén de acuerdo todos entre ellos, pero por lo menos nos muestra que sí hay una intención de redirigir un poquito hacia dónde va el pensamiento económico, ¿no? Entonces, los voy a dejar con eso. El lunes les voy a hablar muy superficialmente de unas 4 escuelas de pensamiento heterodoxo, pero básicamente yo creo que el consenso de Londres es un muy buen punto para cerrar esta historia del pensamiento económico, por no menos en dónde estamos ahora. ¿Sí? Quería, bueno, que primero quiero ver si hay preguntas, comentarios.
reacciones. Valeria. Sí, Joaquín. En realidad es medio complicado hacer comentarios y la verdad es que yo tenía una duda sobre cómo va a ser la nota de la participación, porque ahorita, digamos, Ah, la verdad es que ahora pudiera comentar y porque son varias cosas las que hemos revisado estos días y no sé cómo lo vamos a poner esa nota porque ahora realmente los temas son muy interesantes y creo que el debate puede ser bastante largo, pero no sé si nos da el tiempo porque igual con las presentaciones no tenemos mucho tiempo, así que esa era mi duda en realidad. sí, no van a tener todos los puntos de participación por default, porque es difícil que haga gran cosa, difícil que haga gran cosa. No, lo que quiero pensar más o menos en cómo vamos a organizar. Efectivamente, tenemos varias presentaciones con las que tenemos que cerrar. Y además que tengo un problema grande, que tengo un impedimento el martes. Me pusieron una reunión y eso es bien complicado porque tenemos varias presentaciones y el examen, además, el examen que se presenta. Entonces, sobre la participación, no se preocupen, como los otros dos parciales van a tener todos los puntos. Entonces, hay la nota de de la exposición. Bueno, muchos de ustedes ya la han tenido, entonces solamente para los que vale el tercero. Y el examen no lo voy a hacer sustancialmente diferente de lo que he hecho los otros dos, que entiendo son exámenes que han terminado muy rápido ustedes. Entonces, les quería proponer lo siguiente, si es que están de acuerdo. Sé que les cambia un poco el orden de las cosas, pero incluso les puede liberar para su otro examen, para los que tienen el 20. ¿Qué les parece si cerramos aquí básicamente el contenido del curso? Sí les voy a hablar de las escuelas heterodoxas el lunes, pero ya sería fuera de contenido. Entonces seríamos, un poquito voy a hablarles de escuelas heterodoxas el lunes. Tenemos tres presentaciones el lunes. El martes darían el examen y cerramos todas las otras presentaciones el miércoles. No sé qué les parece eso. Está Yo estoy de perfecto. acuerdo, profe. ¿Sí? ¿Estarían O todos de sea, acuerdo? sí, profe, creo que es buena idea. Ya. Así no tengo que estar corriendo de un lado a otro, pueden hacer su examen tranquilo. Vamos a cubrir entonces, ¿qué es lo que vamos a cubrir? Vamos a cubrir austriacos y poskeynesianos, así que va a ser bien conflictiva la cosa, va a estar divertido. Entonces, esas dos escuelas ya están los materiales subidos para que ustedes lean, las preguntas van a salir del material, ¿no? Probablemente les haga también una pequeña cosa de síntesis como en el otro, ¿no? Una clasificación o ver cuáles son las relaciones entre las diferentes cosas. Entonces, solamente para ordenarnos, vamos a ver cómo es la cosa. A ver, ¿qué pasó? A ver, sí. Obviamente en el grupo voy a mandar, ¿no? Nos tocaría entonces hoy día Ignacio y Mario, ¿no? Nos teníamos previstos dos hoy día. Sí, profe, ¿Sí? El lunes entonces tendríamos 23 y 24 y me parece que 25 hemos puesto tres. Quizás va a ser muy cargado, pero bueno, ya lo vamos a hacer. Estos tres, consumo conspicuo, efecto multiplicador y ley de 6 el lunes. Y entonces el miércoles se va a alargar un poquito, van a ser cinco, ¿no? Em, entonces, sí les pediría, entra, ¿no? Tenemos 2 horas, entra sin problema. Les pediría eso, ¿no? Tratar de ser un poco sintéticos, de reducirlo a 15 minutos y sobre todo tratar de evitar repetir mucho lo que ya hemos visto en clases para que podamos entrar realmente en temas, en temas que son un poco novedosos, que creo que vale la pena presentar. Me parece que en realidad se va a hacer naturalmente el último día, porque son todos temas bastante originales. Ninguno de estos lo hemos visto en mucha profundidad. Ninguno de estos los hemos visto en mucha profundidad en clases. Entonces, para los que son de lunes, eso traten de que no
sea demasiado repetitivo con lo que hemos visto en clases, para poder extender a cosas que son, ¿no? ¿Qué piensan autores contemporáneos o qué ejemplos contemporáneos podemos tener o por qué este tema es controversial o en qué manera se puede profundizar con relación a lo que yo les he podido mostrar? ¿Estamos bien? ¿Todos de acuerdo? Totalmente, profe. Hay 23 personas aquí, en teoría somos 30, así que bueno, voy a poner en el grupo y los que no están, ni modo, tenían que estar. Bien, vamos a cederle entonces el espacio a primero a Ignacio Sanginés y luego Mario Castellón. Joaquín, una pregunta. Sí, ¿El, el examen del día martes va a ser hasta dónde hemos avanzado hoy? sí, Ah, ok. exacto, Gracias. exacto. ¿No? Entonces voy a hablarles de escuelas heterodoxas el lunes, pero no va a entrar en el examen, más para su cultura general. Muy bien, adelante Ignacio, por favor. Ok, ok.